Hola, hoy quiero traerte una palabra de sabiduría, una palabra que la podemos encontrar en el libro de Job. Job capítulo 1, el versículo 1 dice la palabra de Dios. Había un hombre llamado Job que vivía en la tierra de Uz. Era un hombre intachable, de absoluta integridad, que tenía temor de Dios y se mantenía apartado del mal. Tenía 7 hijos y 3 hijas, poseía 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes y 500 burras. También tenía muchos sirvientes. En realidad era la persona más rica de aquella región. El libro de Job empieza por distinguir las cualidades que tenía este hombre. Vemos que era un hombre que en primer lugar era intachable, o sea que en él no se encontraba mentira, ¿vale? Era un hombre íntegro. La palabra íntegro significa que él era uno en su manera de pensar, en su manera de actuar y en su manera de hablar. Vemos más que no solamente eso, sino que era una persona rica. Y era, la verdad, el más rico de aquella región. Era un hombre que temía a Dios. Era un hombre que respetaba a Dios. Veremos qué es lo que pasa. El versículo 6 dice la palabra: un día los miembros de la corte celestial llegaron para presentarse delante del Señor. Y el acusador, Satanás, vino con ellos. El Señor le preguntó a Satanás: ¿de dónde vienes? Satanás contestó al Señor: he estado recorriendo la tierra, observando todo lo que ocurre. Entonces el Señor preguntó a Satanás: ¿te has fijado en mi siervo Job? Es el mejor hombre en toda la tierra. Es un hombre intachable y de absoluta integridad. Tiene temor de Dios y se mantiene apartado del mal. Entonces veremos qué es lo que le ha contestado el adversario o Satanás a Dios. Dice: sí, pero Job tiene una buena razón para temer a Dios. Siempre has puesto un muro de protección alrededor de él, de su casa y de sus propiedades. Has hecho prosperar todo lo que hace. Mira lo rico que es. Así que extiende tu mano y quítale todo lo que tiene. Ten por seguro que te maldecirá en tu propia cara. Vemos aquí que un día la corte celestial, o sea, los ángeles de más alto rango, se han reunido con el Señor para prestar cuentas. Entonces Satanás también vino. Y Dios, hablando, le preguntó a Satanás de dónde venía. Y él dijo que venía de la tierra, recorrer la tierra, sin rumbo. Y Dios le preguntó: ¿has visto a mi siervo Job? ¿Has visto qué hombre intachable, íntegro, un hombre que teme a Dios? Pero Satanás, ¿qué es lo que hizo? Le dijo: no, él es así, él tiene estas cualidades. ¿Por qué? Porque tú le has bendecido, porque tú le has protegido. Y Satanás le dijo al Señor: si le quitas todo, entonces ya verás que
su vida cambiará. Ya verás que él no será tan bueno como lo es. Ya verás que te va a maldecir, que no será íntegro. Pero ¿qué es lo que Dios hizo? Dios sabía quién era Job. Dios sabía qué principios, tenía Job. De ahí la importancia de la integridad, de la fidelidad. No es tanto la riqueza lo que mantiene o hace que conservemos nuestros principios. Son nuestros principios que hacen que mantengamos todo lo que Dios nos ha dado. Si realmente quieres prosperar, quieres ser bien sucedido, mantén los principios de Dios presentes en tu vida. Sabemos por lo que pasó Job. Dios le dijo a Satanás: te dejo que toques en todo lo que él tiene, pero no tocarás su vida. Porque Dios sabía qué hombre era Job. Dios sabía los principios que mantenían la integridad de este hombre. Y estos principios son principios de la palabra de Dios. Y dice, no voy a leer toda la historia, pero dice que después de que Job, como sabemos, pasó por tantos problemas, por tantas dificultades, problemas familiares, económicos, hasta enfermedad, pero por la integridad y el corazón de Job, el versículo 22 dice: a pesar de todo, Job no pecó porque no culpó a Dios. ¿Sabe? Muchas veces cuando pasamos por medio o pasamos por una prueba, nuestra tendencia es culparle a Dios. Muchas veces por ignorancia decimos: si Dios quiere así, si Dios pues me ha hecho pasar por eso, si Él permite, y de una forma ignorante estamos culpando a Dios por la prueba que estamos pasando. Aquí la palabra dice que Job no pecó. ¿Por qué? Porque no culpó a Dios. Él se mantuvo íntegro, aún en medio de la prueba, en medio de las circunstancias. Él no culpó a Dios. Y muchas veces nosotros pecamos, ¿por qué? Porque culpamos a Dios por causa de las pruebas por las cuales pasamos. Entonces tenga una actitud positiva. Tenga una buena actitud en medio de las pruebas. Porque las pruebas sirven para probar muchas veces lo que está en nuestro corazón relativamente a nuestra fe en Dios. Así que determine en su corazón no culpar a Dios, no probar a Dios, no tentar a Dios. Por la palabra luego podemos ver en qué situación quedó Job después de haber pasado por la prueba. Dice que Dios le bendijo muchísimas veces más de lo que él ya era bendecido, con más riqueza y con más bienes, con una familia más grande, una familia mejor. Y Dios quiere hacer lo mismo con tu vida, pero sé fiel en medio de la prueba.
Esta era la palabra que tenía para sí, para usted hoy. Que Dios le bendiga y manténgase firme, creyendo en Dios, temiendo a Dios, honrando y respetando los caminos de Dios. Que Dios te bendiga.